Buenos días con todos. SPAE, la Escuela de Negocios del Expo, les da una cordial bienvenida a esta presentación del reporte de competitividad global 2020 del Foro Económico Mundial. Les agradecemos a todos por acompañarnos esta mañana, especialmente desde nuestra cuenta oficial en Facebook, y un agradecimiento especial también a los gremios empresariales que fueron participantes de esta difusión y en su momento de la encuesta de opinión ejecutiva. Ellos son la Cámara de Industrias de Guayaquil, la Cámara de Industrias y Producción, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT, y la Cámara Ecuatoriana de Comercio Italiana. Como todos los años, nuestra escuela prepara la presentación de este estudio, el más reconocido a nivel internacional. Y para dar inicio a este programa vamos a contar con las palabras de bienvenida de nuestro decano, el doctor Javier Ordeñana. Gracias, Tania. Muy buenos días con todos. Para SPAE es un gusto un año más colaborar con el Foro Económico Mundial para realizar la presentación del reporte de competitividad global. En este año tan especial, tan atípico, el reporte también ha sufrido algunas variaciones muy importantes, que ya nos comentará Sara. Y el tema de competitividad es más importante que nunca, tanto a nivel global, con todo lo que está ocurriendo, como a nivel del país, además de las complicaciones con la pandemia y sus consecuencias en la economía y en los negocios. Nos encontramos a pocos meses ya de un nuevo proceso electoral que puede definir y puede marcar, digamos, el futuro del país en los próximos años. Así que es muy importante este reporte que vamos a presentar el día de hoy, es muy importante los comentarios y el análisis que tenemos de dos, les decía, amigos de la casa ya, ¿no? Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias, y Daniel Legarda, actualmente viceministro de Producción, quienes van a analizar desde sus respectivos sectores cómo los resultados de competitividad nos afectan tanto para el mundo como en particular para el país. Así que nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias a Sara también por realizar este reporte especial para Ecuador y desearles y asegurar que este reporte pues sea de gran utilidad tanto para el sector privado como para el gobierno y para la academia también. Así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos y bienvenidos. Muchas gracias, Javier, por tus palabras de bienvenida. Vamos a continuar con la presentación precisamente de los puntos más importantes que presenta el reporte de competitividad este año, en lo que se ha denominado la edición especial. Para contarnos sobre lo que contiene este reporte, las implicaciones, su análisis para Ecuador, participa con nosotros el día de hoy la doctora Sara Wong, profesora de SPAE, es doctora en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles, profesora investigadora de SPAE y dirige el Centro de Estudios de Asia-Pacífico, CEAP, del ESPOL. La profesora Wong ha presentado sus trabajos de investigación en los 5 continentes y en numerosas ocasiones. Sus investigaciones también han sido galardonadas en competencias de prestigio mundial, así que es un honor, Sara, contar con tu participación el día de hoy y tu análisis. Bienvenida. Gracias, Tania. El honor es mío, el gusto es mío. En este momento tan crucial, estamos viviendo, a raíz de esta pandemia, el Foro Económico precisamente ha determinado hacer una edición especial, muy diferente con respecto a las anteriores. ¿Por qué especial? En particular, ¿y por qué no? ¿Qué es lo que no se presenta en otras ediciones sí? Bueno, ¿qué es lo que aborda? Realmente nos ofrece un mapeo de rutas para la recuperación, enfatizando los impactos de la pandemia, en particular en los pilares que ya conocemos, además de presentar la efectividad de mecanismos que pueden servir para la recuperación y presentar las prioridades, porque sabemos que en una crisis de esta magnitud habrá que empezar por lo más importante primero. ¿Qué no se presenta? Que en ediciones anteriores sí se presentaba. Bueno, pues el ranking, que estábamos todos acostumbrados a verlo, ¿no? El ranking de competitividad global. Este año el Foro Económico ha dicho, bueno, no podemos hacer esto, vamos a hacer, de hecho, o nos ofrecen otro índice, pero sin ranking. Y el mensaje clave, precisamente enfocado a la recuperación y luego al crecimiento, es que esta crisis, como decimos, detrás de cada crisis hay una oportunidad, nos puede servir para reinventarnos a todos nuestros sistemas socioeconómicos que ya venían sufriendo de ciertos resquebrajamientos. Lo veíamos por las protestas, lo vemos por
las inequidades que a nivel mundial se manifestaban en las noticias, y además ejercer un liderazgo audaz y visionario, para de esta forma dar realmente lugar a una nueva normalidad, con oportunidades, y esta es la palabra clave, creo, para todos. Esta recomendación general o este mensaje principal se basa sobre 6 elementos importantes. Creo que las palabras allí subrayadas en cada uno reflejan temas que ya conocemos. Obviamente el gobierno tiene que intervenir, hay infraestructuras necesarias, lo digital es fundamental, la deuda pública y políticas es algo que lo conocemos, es necesario, además de los mercados laborales e innovación. Pero, subrayo de nuevo, el tema nuevo con relación a cada uno de esos sujetos es la orientación al futuro que debe tener el gobierno. Los nuevos enfoques en creación de infraestructura no es lo mismo, o no debe ser lo mismo ahora. Una rápida adopción de lo digital, tenemos que movernos en ese sentido muy rápido, y políticas de deuda y en general otras políticas sostenibles, además de competencias y mercados laborales que redistribuyan rápidamente el talento. Y finalmente, al hablar de innovación tenemos que hablar de ecosistemas. No es una palabra suelta, es todo un sistema que abarca muchos aspectos. Esta presentación la hemos dividido en 3 partes. La primera, voy a hacer una rápida resumen de temas de pandemia para ponernos en un contexto de por qué viene la segunda parte, por qué se analiza como se analiza este año el reporte de competitividad global. En segunda parte, precisamente, nos presenta los principales resultados o conocimientos que este año ofrece el reporte. De hecho, presenta el nuevo índice, el índice de estar listos, digamos. Además, en la última parte, debemos hablar del papel que desempeña la Escuela de Negocios SPAE, de Paul, en este levantamiento de información como socio del Foro Económico Mundial aquí en Ecuador. Empecemos, entonces, la primera parte, el contexto. Sabemos que todos hemos sufrido de alguna forma u otra por el COVID-19, una enfermedad que nos ha traído una crisis sin precedentes, con cambios globales, y por tanto, debemos de decir que la competitividad importa más que nunca. ¿Por qué decimos que es una crisis sin precedentes? Bueno, los impactos son enormes, globales, y además ha habido un andamiento de inequidades. Según el Foro Monetario Internacional, la caída esperada del PIB real en este año va a ser a nivel mundial 4.4. En América Latina, casi el doble, 8.1. Y en Ecuador un poco más, 11%. Estos son datos de octubre, quizás ahora hayan cambiado un poco, ¿no? Según otros think tanks, otras instituciones como el Euromonitor, presentan temas que uno puede también añadir. Por ejemplo, el riesgo, guerras comerciales, qué pasa con otros temas que ya se venían dando, como el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, etcétera, que podrían darnos unos resultados añadidos de temas negativos sobre estas caídas en el PIB real. La recuperación a nivel mundial en el 2021 se espera que sea parcial y además va a tomar más tiempo. Esta gráfica acá lo que me dice es que las pérdidas que vamos a tener en estos 2 años de pandemia, que de hecho empezó a fines del 2019, si las relacionamos con las pérdidas del 2019 al 2025, que es el mediano plazo, nos demuestran que las pérdidas van a seguir siendo significativas, de modo que a mediano plazo, tanto las economías avanzadas como las emergentes van a progresar, pero solo modestamente. Es decir, debemos estar preparados para este tema, para esta recuperación, que no se espera ya que sea muy rápida. De hecho, veníamos ya con un mundo cuesta arriba, en particular en lo comercial. Una doble caída que se dio en el comercio mundial en el 2019, algo poco común por diversos motivos, caída de precios, apreciación del dólar. También hubo no solo caída en volumen, también no solo en valor, sino en volumen. Una desaceleración muy brusca y repentina de las importaciones en ciertos países e incertidumbres por la guerra comercial antes mencionada. Además de que China, que está estabilizando su nivel de desarrollo, pues aporta mucho menos ahora a nivel mundial, con su baja demanda
en exportaciones. Este comercio mundial cuesta arriba se ha agravado con la pandemia. Podemos ver aquí la caída del pico en el 2020 del volumen en comercio, en esta línea azul, casi tanto como lo que se dio en el 2008, pero ya venía cayendo en el 2019. Además, las inversiones extranjeras directas también vemos que están a la baja. Sin mencionar que este año, además, el comercio mundial se afecta en el tema de servicios, no solo en bienes, no solo en productos, también servicios, ¿no? Y se espera una contracción muy fuerte en turismos y viajes. Y esto implica que de alguna forma los gobiernos tienen que financiarse, y lo han hecho muchos con deudas, y se espera que crezca grandemente, como vemos estas gráficas, de países de bajo nivel de ingreso y países y mercados emergentes, entre los que se encuentran algunos de América Latina, en donde la deuda, la relación entre los costos del servicio de esa deuda pública y los ingresos fiscales va a aumentar grandemente. Nos espera este porcentaje que incremente a más del 30%, muy rápidamente. Esto implicará en algunas economías muchos déficits fiscales más grandes, ¿no? De nuevo, tanto en las economías, en mercados emergentes, como en las economías avanzadas. Esta línea roja, estas barras rojas representan el año 2020. Y sin mencionar lo que ya todos conocemos, porque pega muy fuerte, muy cerca, más desempleo y subempleo. Menos remesas, de hecho a nivel mundial la caída esperada es de casi el 20% o 109.000 millones de dólares, según el Banco Mundial, en remesas solamente. Y esto es importante porque estas remesas representan en algunos casos el fuente único de ingreso de hogares. Además, obviamente, más pobreza y desigualdad, en algunos casos más polución por la contaminación de plásticos, y sin olvidarnos de la llamada shadow pandemic, ¿no? La pandemia sombra, con impactos en grupos vulnerables, quizás no tan visibles como la violencia doméstica en mujeres, niños, la atención de salud, quizás en ancianos, en personas que ya tenían condiciones preexistentes, etc. Se agrava. Todo esto representa un mayor reto de sostenibilidad para el mundo. De hecho, los costos de la pandemia a nivel mundial son enormes. Algunos investigadores tratan de dimensionarlo y Jeffrey Schwab de Boston University ha indicado que esto estaría entre 8.1 y 15.8 billones a nivel mundial. Estos cambios, entonces, debido a la pandemia globales, son muchos. Aquí queremos resaltar de nuevo los que tocan nuestra manera de vivir y trabajar. Y estos grandes cambios son lo digital, que no solo representan un cambio, también un reto, pero también una oportunidad de mejoras. Y esto en estos sectores, en salud, en educación, la pobreza también, porque lo digital podría salvar a millones de la pobreza extrema, y la corrupción, que también podría ayudar a reducirla. El teletrabajo es lo que actualmente estamos haciendo muchos, y obviamente temas de emprendimiento y financiamiento. La última parte, en esta primera etapa que le llamamos el contexto, se refiere a enfatizar que dentro de este contexto la competitividad importa, e importa más que nunca, pero no como la conocemos. La expresión en inglés no es business as usual. Ahora requerimos de un sendero diferente de crecimiento. La vida después de la pandemia, como la hemos vivido, no es una opción. Bueno, todos dirán, sí, un enfoque holístico que abarque varias áreas de política, establecimiento de sinergias, etcétera, entre otros objetivos de la transformación. Bueno, aquí queremos un poquito darle forma de acuerdo a los lineamientos que el Foro Económico Mundial ofrece en este reporte de competitividad global y el qué hacer dentro de ese aspecto de la vida después de la pandemia, que sea diferente. Queremos destacar, primero, hay que restaurar los fundamentos de los sistemas económicos. Y esto ya se lo refleja en el marco del índice de competitividad global, como vamos a ver, temas de entorno económico, identificar nuevas fuentes de crecimiento. Ahí estará el nuevo índice de estar listos para la transformación. Por supuesto, el adoptar políticas que puedan establecer incentivos para integrar la inclusión y la sostenibilidad en el proceso de crecimiento. Creo que sí, algo que no sea business as usual
es que debemos realmente estar serios en establecer esos incentivos para integrar la inclusión y la sostenibilidad en el proceso de crecimiento. Estos temas se los van a ir aterrizando poco a poco a medida que abramos este debate y aterricemos el debate en programas y políticas. Es importante tener en cuenta que las energías renovables pueden impulsar la recuperación. Clave es la vacunación segura y efectiva, ojalá para todos los que sean necesarios. Las empresas deben de construir resiliencia en contra de futuras pandemias, y después de esta pandemia, esperemos que haya un después, obviamente, el lugar de trabajo puede cambiar los negocios en forma permanente. Entonces, la competitividad importa cada vez más. Esta lámina no es nueva para mí, pero es relevante porque aplica en cuanto a que tenemos que tener una agenda clara de competitividad que sea accionable y con resultados concretos. Y el comercio en servicios, por ejemplo, ofrece una oportunidad, tanto para innovación como emprendimiento. Vamos entonces a hablar sobre qué ofrece el reporte de competitividad global en esta edición llamada especial, ¿no? En particular, las 4 áreas claves. Vamos a hablar de prioridades y de percepciones de empresarios. En la primera parte, cuando decimos edición especial, de nuevo no se basa en que vamos a dar rankings de países, pero sí vamos a hablar de áreas claves, que sí las conocemos, pero dentro de cada área clave vamos a resaltar temas que son nuevos. Entonces, ¿cuál es la primera parte? Debemos indicar aquí que el Foro Económico Mundial ha dividido este reporte de competitividad en 3 partes. El primero es el análisis de tendencias y recomendaciones de políticas. Tendencias quiere decir que estamos hablando de muchos años. Son los 12 años pasados. El inicio se lo ha tomado desde la crisis financiera 2008, otro año de graves consecuencias económicas para el mundo, analizando la evolución de factores claves de prosperidad sostenible e inclusiva. Recordemos los principios claves para la transformación, sostenibilidad e inclusividad. Luego, el otro periodo de tiempo, 2 o 3 años siguientes, hablando de prioridades para la reactivación. Y finalmente, a mediano plazo, 4 o 5 años siguientes, de nuevo, prioridades para la transformación en este caso. Y el Foro Económico Mundial indica que pueden haber 11 prioridades. Creo que está de nuestro lado recoger esas o cambiar, incluyendo las nuestras. ¿Qué hacer? Es la segunda parte de este reporte de competitividad. Aquí introduce el índice de preparación para la transformación, el llamado Readiness Index. Identifica el mismo 11 prioridades y nos ofrece resultados para 37 economías. Ecuador no está incluida en esta lista de 37 economías, de modo que hoy no tenemos resultados para Ecuador en cuanto a si está listo para la transformación. Creo que esa es tarea para nosotros de hacerlo. Esto es nuevo. La última parte del reporte especial presenta percepciones de empresarios, utilizando la encuesta de opinión de ejecutivos, y nos habla de los principales factores afectados por la pandemia de acuerdo a la visión de los empresarios, y nos habla de factores claves de resiliencia y presenta países de buen desempeño relativo en estas dimensiones. Vamos a ver sobre esto más adelante. De cada una de estas divisiones del reporte voy a hablar a continuación. Primero, análisis de tendencias y recomendaciones, luego el Readiness Index y finalmente las percepciones de empresarios. Luego de esto terminaremos con el rol de SPAE y ahí terminaremos esta presentación de resultados. Estas son las 4 áreas temáticas, ya las conocemos porque son las que hemos venido estudiando a lo largo de muchos años. Primero, un entorno macroeconómico apto, luego la inversión en capital humano, luego el tema de mercados y finalmente lo que se llama un ecosistema innovador. Dentro de esas áreas temáticas, el Foro Económico Mundial nos ofrece esas tendencias, las recomendaciones para la reactivación y la última columna que son las recomendaciones para la transformación. Dentro de cada una, para el entorno apto se ha enfocado en factores claves. Primero instituciones, luego el tema de las nuevas tecnologías y finalmente medidas de políticas. En cuanto a tendencias que el foro ha identificado en un entorno apto en estos últimos 12 años, es que lamentablemente las instituciones se han debilitado. En particular porque los chequeos y balances necesarios para hacer un contrapeso de instituciones, llámese públicas o privadas, se han hecho más débiles.
y ha habido una menor transparencia en estos últimos 12 años de nuevo. En cuanto a las tecnologías, hay un mejor acceso, pero no es universal. Y tenemos que tomar en cuenta además el efecto COVID, ¿no? En donde ha sido un reto, por ejemplo, para las economías en desarrollo, estar al paso de adopción o acceso de tecnologías de información y comunicación. No así las economías avanzadas, que para ellas ha sido, por el efecto COVID, un aceleramiento del acceso. Y por último, en cuanto a medidas de políticas, en la tendencia observada por el foro en estos últimos 12 años es que la deuda pública ya elevada ha aumentado a niveles sin precedentes a raíz del COVID. Y esto ya lo habíamos mencionado en una lámina anterior. Las recomendaciones para la reactivación y para la transformación, no voy a ir sobre cada una de estas. Sugiero a los lectores y a quienes vean esta presentación y por supuesto a quienes quieran leer el reporte que las vean, pero sí voy a enfatizar unas que creo que son relevantes para nuestra realidad, ¿no? En el tema de las recomendaciones para la reactivación, por ejemplo, la adopción del tema digital es fundamental, de eso no hay duda. No solo a nivel privado, pero también a nivel de los servicios públicos. Esto es clave. Hay que priorizar el cierre de la brecha digital, tanto en los hogares como en las empresas. En cuanto a recomendaciones para la transformación, es clave también incluir principios de gobernanzas más fuertes. Nosotros los estamos viviendo, los efectos de no tener esos principios de gobernanza más fuertes en instituciones públicas, con visión a largo plazo. Es imperativo que quienes vengan en el próximo gobierno tomen nota de esta recomendación para una transformación a mediano plazo. En cuanto a la siguiente área, que es el capital humano, de nuevo, tendencias y recomendaciones para la reactivación en la segunda columna y para la transformación en la tercera columna. Las tendencias de los últimos 12 años y el impacto de la crisis nos dicen que en áreas claves como son la educación, trabajo y habilidades y salud, primero, de estas sí voy a referirme porque creo que son muy importantes, el tema de la escasez de talento debido a los sistemas educativos obsoletos. Y aquí todos tenemos que hacer un mea culpa y tratar de mejorar a todo nivel, ¿no? Preprimario, primario, secundario, universitario. En cuanto a trabajos y habilidades, la tendencia es la escasez de habilidades digitales y otras habilidades, por ejemplo, trabajo en equipo, de comunicación, para la nueva economía. Y por supuesto que tanto los incentivos como las recompensas sean alineadas para los trabajadores. Y por último, en cuanto a servicios de salud, la tendencia y el impacto del COVID observado es que la infraestructura y el talento se han quedado atrás en las tendencias demográficas dominantes. Por ejemplo, hay más población y además hay población con mayor edad. Una recomendación para la reactivación que quiero rescatar es el tema de aplicar políticas activas en el mercado laboral. ¿Qué se llaman políticas activas? Políticas que tengan como enfoque principal el entrenar y reentrenar y ayudar a los trabajadores a reinsertarse en mercados laborales. Esto es fundamental y cada vez es más acelerado. Políticas activas, alguna que otra empresa lo hace, pero a nivel gobierno, que haya programas efectivos, permanentes en puestos en práctica, no se ve. Estamos hablando de Ecuador. En países que sí lo hacen, por ejemplo, Japón, Canadá, Australia, los impactos de tener políticas laborales activas son evidentes en cuanto a reducir el desempleo y el desempleo friccional también. Y las recomendaciones para la transformación, obviamente, al actualizar planes de estudio. Para esto es importante que haya mayor agilidad y, por ejemplo, en la universidad, mayor autonomía para poder hacer estos ajustes que son necesarios rápidamente sin perder calidad, más bien ganando. El tercer área, que son los mercados, las tendencias en cuanto a mercados financieros, productos y servicios e internacionales. Y luego recomendaciones para la reactivación y transformación. Las tendencias en los mercados financieros es que, esto sí son buenas noticias, a nivel mundial los sistemas financieros se han vuelto más sólidos. Pero siguen habiendo fuentes de fragilidad, ¿no? Quizás estos temas son más relevantes en ciertas economías mucho más, con mercados de capitales más profundos, ¿no? Pero también pueden ser relevantes para nosotros cuando hablamos de temas de liquidez, ¿no? O de falta de ser inclusivos. En cuanto a mercado de productos y servicios, la creciente concentración de mercados. Aquí habla de las economías avanzadas,
pero hay que ver en nuestro país cómo está la concentración en los mercados de productos y servicios. Y a nivel internacional, una tendencia ha sido que declina la apertura comercial. Y esto es evidente si hablamos de temas de las cadenas globales de valor, que a nivel mundial, desde la crisis financiera de 2008, ha venido perdiendo participación. Y como recomendación para la reactivación, rescato de aquí que, por supuesto, las empresas deben involucrarse en prácticas de inversiones sostenibles e inclusivas. De esto nuestros panelistas nos pueden hablar mucho más, y también de las recomendaciones para la transformación, que son el repensar los marcos de competencia y antimonopolio necesarios en la llamada cuarta revolución industrial. Tenemos ya una ley de hace una década aproximadamente con su reglamento. ¿Qué ha pasado con esa ley? ¿Realmente nos favorece la cuarta revolución industrial? ¿Qué pasa también con el mercado laboral? ¿No? Tanto a nivel local como a nivel internacional. Finalmente, hablando del ecosistema innovador, que es la última área de recomendaciones y tendencias que nos ofrece el Foro Económico Mundial, tenemos que entre las tendencias nos habla de lo fundamental que es tener una cultura emprendedora fortalecida, y es lo que ha pasado en los últimos 12 años, pero sin embargo, a pesar de ser fortalecida, no ha conducido a la creación de nuevas empresas. Y en cuanto a tecnologías, si bien hemos visto que hay desarrollos importantes, falta la creación sostenida de tecnologías de vanguardia. Y hay poco éxito en soluciones frente al creciente consumo de energía, la gestión de las emisiones y la satisfacción de demanda de servicios sociales inclusivos. Esos aspectos son de mayor trabajo. Y en cuanto a recomendaciones para la reactivación, obviamente está algo que desde hace años hemos venido enfatizando, que es el ampliar las inversiones públicas en investigación y desarrollo, e incentivar esa investigación y desarrollo en el sector privado, así como la difusión de las tecnologías existentes que apoyen la creación de nuevas empresas y demás empleos. Y recomendaciones para la transformación están el énfasis o el mensaje clave también de este reporte, que es incluir la diversidad, la equidad y, por supuesto, la inclusión en las empresas. De esta forma puede servir no solo para crecimiento, sino para mejorar la creatividad, que a su vez lleva a mayor crecimiento. Bueno, a nivel de tecnologías, una recomendación es incentivar y ampliar las inversiones de largo plazo en investigación, innovación e invención. Y esto es clave para el próximo gobierno. Debe de haber una mayor inversión, y esto implica trabajar no solo con las empresas, también con las universidades. La parte segunda, que se refiere al índice de estar listos, la métrica propuesta este año por el Foro Económico Mundial, y que nos presenta ciertos ejemplos, precisamente recoge como prioridades los 11 aspectos que hemos visto. 3 dentro del entorno apto, que son instituciones, las tecnologías y las medidas, en particular el Foro Económico habla de política impositiva. En cuanto a capital humano, lo que se llama educación, trabajo y habilidad de salud. En mercados, los financieros, productos, servicios y los internacionales. Y por supuesto en el ecosistema innovador, el tema de diversidad, equidad e inclusión y la inversión e investigación y desarrollo. Esas son las 11 prioridades con las cuales se construye el llamado índice de estar listos. ¿Qué mide este índice? Mide hasta qué punto los países están bien posicionados hoy para iniciar la transformación de su economía. La transformación que debe tener ya frutos de aquí a 4 o 5 años. ¿Qué incluye ese índice? 64 métricas, no las voy a mencionar acá, creo que no tenemos tiempo para ello. Y la preparación que tienen los países de las 11 prioridades antes mencionadas. Aquí rápidamente un pantallazo de unos cuantos ejemplos de 37 que presenta el Foro Económico Mundial sobre los resultados de ese índice de estar listos. Para la América Latina tenemos el caso de Argentina, Brasil, Chile y México. México no está aquí. Y bueno, el estar más oscuro quiere decir que estás más preparado. De estos países de América Latina, el que está presentado más próximo a la frontera, digamos, está preparado, es Chile, ¿no? Aunque Brasil destaca en temas de infraestructura para acelerar transición energética y también temas que aborden las TICs.
De ahí vemos otros países que también podrían decir que están preparados, como Canadá, China y Austria, que destaca en temas de incentivos para fortalecer el sistema financiero e inversiones, con temas de inclusión. La última parte que presenta el Foro Económico Mundial en su reporte este año y que enfatiza, siempre la competitividad se mide también a través de percepciones de empresarios, pero en particular en este año las percepciones que se recogen se refieren a los impactos de la pandemia según la visión de los empresarios. Y este año, el resumen, vemos que esos impactos, según la percepción de los empresarios, varía según el nivel de desarrollo de los países. Así, por ejemplo, los impactos más negativos debido a la pandemia, según la percepción de los empresarios, dentro de las economías avanzadas, son la competencia en servicios de red. Para ellos, ese ha sido el impacto más negativo. Por el contrario, para las economías emergentes y en vías de desarrollo, y aquí estaría Ecuador incluido dentro de estas opiniones, estas percepciones, están los costos comerciales del crimen y la violencia. Aquí vamos a pedir la opinión también de nuestro sector empresarial. Dentro de las percepciones de los empresarios en cuanto a impactos de la pandemia, los más positivos para las economías avanzadas son la capacidad de respuestas que han demostrado los gobiernos frente a este cambio, de los gobiernos de ellos, ¿no? Para las economías emergentes y en vías de desarrollo, es la colaboración dentro de una empresa. Y eso creo que es importante. La colaboración que ha habido dentro de la empresa y por la empresa para ayudar a superar la pandemia es un aspecto positivo que se rescata en los países en vías de desarrollo. Interesante de mencionar eso también. Creo que es una realidad en nuestro país. Bueno, aquí está un resumen con más aspectos. No los voy a ver todos, no tenemos el tiempo nuevo. Y finalmente solamente indicar 4 mensajes según los empresarios que sirven para resistir la pandemia, es decir, la resiliencia, cómo se la construye. Según los empresarios, de nuevo, usando la encuesta de opinión de ejecutivos, de la cual también forma parte Ecuador, es la digitalización económica y competencias digitales. 2, redes de seguridad y solidez financiera. 3, gobernanza y planificación. Y por último, se construye resiliencia para resistir a la pandemia a través de sistemas de salud y capacidad investigadora. Un punto clave, trabajar en conjunto las empresas con la universidad. Por último, concluimos indicando rápidamente el papel que desempeña SPAE en la encuesta de opinión de ejecutivos. Esta encuesta es diseñada por el Foro Económico Mundial y SPAE es la institución que es socia del Foro Económico Mundial en la recolección de esta encuesta. Existe un equipo de personas dentro de SPAE, expertas en la recolección de encuestas, quienes son los que han trabajado en esto, ¿no? Como un resumen rápido de los procedimientos, el Foro Económico entrega los cuestionarios, SPAE sigue los lineamientos para establecer la muestra, se entrevista a los ejecutivos. Estas entrevistas son planeadas entre febrero y abril. Este año obviamente no fue posible hacerlo entre enero y abril por temas de la pandemia. La fecha límite fue hasta julio. Los primeros meses de la pandemia, las primeras semanas fueron terribles, no se podía recoger ninguna encuesta, aun cuando la encuesta fue toda online este año. SPAE entrega los cuestionarios con respuestas de ejecutivos al Foro Económico Mundial y ellos lo procesan. La muestra, el tamaño esperado fue de 80 y el entregado fue necesario. Esta es una caracterización de la muestra de este año. Vemos que este año las pymes representaron casi un 54%, las grandes 26% y un 20% las micro. El tema por sector trata de reflejar lo más aproximadamente posible la composición del PIB por sectores en Ecuador, ¿no? Obviamente el sector servicios es el más grande en el país. A medida que nos desarrollamos las economías, el sector servicios tiene mayor participación dentro del PIB. Y por provincias tenemos la mayor participación del Guayas, de Siria y Pichincha, luego Manabí y luego el resto del país. Bueno, estas son las referencias. El reporte de competitividad global está disponible en la página web del Foro Económico Mundial. Los invitamos a leerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Wong, por su valiosa presentación. Sabemos que el tiempo en los espacios virtuales es limitado, pero ustedes van a poder contar
con este reporte y también con esta presentación preparada por la doctora Wong a través de nuestra página web y nuestras cuentas oficiales. Se las compartiremos seguido de este evento virtual del día de hoy. Vamos a continuar el programa. Al inicio de nuestra presentación y del saludo que hizo nuestro decano, les comentamos que contamos el día de hoy con unos invitados especiales. Ellos nos van a acompañar en este panel que hemos denominado Retos de Competitividad en el Ecuador, el cual va a ser moderado por la doctora Wong. Nos acompaña Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, que es abogada y máster también en Derecho y además MBA. Cuenta con una reputada experiencia en la actividad gremial, con más de 20 años, y también es presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Muchísimas gracias, Caterina, por participar nuevamente en nuestros espacios. Tenemos también la participación especial el día de hoy de Daniel Legarda, el viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Es economista con formación en Comercio Exterior, MBA y también tiene un diplomado justamente en competitividad. Su experiencia en el sector gremial y empresarial, particularmente desde allí, ha desarrollado algunas acciones para mejorar el entorno del sector exportador ecuatoriano. Gracias a ustedes por acompañarnos en este panel. Los dejo con la doctora Wong. Adelante. Muchas gracias, Ana Botania. Y muchas gracias por acompañarnos, Caterina y Daniel. La primera pregunta precisamente viene del comentario que acaba de hacer Tania, y es los retos de competitividad. A la luz de lo que el Foro Económico Mundial este año nos ofrece, ¿no?, recomendaciones para la reactivación y para la transformación a mediano plazo, ¿qué retos observan ustedes? ¿O qué aspectos que el Foro Económico nos ha indicado están de acuerdo, no están de acuerdo, o qué se le ha perdido, por decir una palabra, con respecto a nuestra realidad en Ecuador? ¿Empezamos? ¿Las damas primero? Muchas gracias, Tania, gracias, Sara. Un saludo a la audiencia, un saludo muy especial a nuestro viceministro Daniel Legarda. La verdad es que la presentación que se ha hecho es muy interesante. Nosotros del sector empresarial y gremial siempre esperamos este índice global de competitividad que saca el Foro Económico Mundial, y el contenido, esta es una edición especial, pero realmente que nos lleva a la reflexión, al análisis y a la acción. Ciertamente que esta pandemia, nosotros decimos, nos ha puesto en llaga viva las falencias que tenemos en el desarrollo, en el desempeño de la producción, y esto obviamente medido desde el interno, la parte nuestra, la eficiencia, pero también mirando hacia los temas de competitividad. Y esta problemática, digamos, esta llaga viva, yo creo que en nuestro país va mucho por el lado del exceso de normativa que tenemos desde hace muchos años, una constitución de 440 artículos. Yo soy abogada y realmente que es una carga, porque de ahí deriva un montón de normativa, muchas veces normativa secundaria, que no nos da la seguridad jurídica que necesitamos para poder tener la tranquilidad de desarrollarnos como sector empresarial hacia el mediano y el largo plazo. En un entorno, como bien se ha dicho acá, en donde la cuarta revolución industrial, que nosotros en Cámara de Industrias de Guayaquil habíamos calculado tenía 5 años de retraso, de pronto se nos vino de golpe en el mes de marzo y nos ha presentado innumerables retos, ¿no? Por eso nosotros cuidamos mucho a las compañías de telecomunicaciones cuando hubo justamente allá por el mes de abril y mayo propuestas de reformas tributarias. Nosotros decíamos, por favor, cuidemos las telecomunicaciones porque requerimos de esas inversiones para poder entrar a esta revolución digital que tenía atraso, y en todos los niveles, ¿no? Hablando del tema empresarial, también las micro, las pequeñas, las medianas necesitan. Y los otros espacios como los académicos también requieren de ello. ¿Por qué además? Porque si hablamos que de esas falencias también tenemos, y se ha mencionado aquí, los temas de corrupción, justamente es la digitalización la que nos va, por un lado, a ayudar esa transparencia que se necesita, y que también nos resta competitividad la corrupción, porque son costos y cargos que nosotros tenemos, además de la falta de institucionalidad que no nos permite atraer la inversión y no nos permite desarrollar la producción.
Entonces, la digitalización es algo que se volvió tremendamente necesario. Y otra de las grandes falencias que tenemos se relaciona a algo que se mencionó, el mercado laboral. Ya ranqueábamos muy mal en los índices y en los reportes de años anteriores, y ahora creo que ha sido uno de los temas más golpeados, ¿no? Teníamos alrededor de 5.250.000 personas sin empleo adecuado, una normativa totalmente anticuada. Nosotros alertábamos con esta llegada de la cuarta revolución industrial de cómo debíamos modernizar la normativa laboral, y dado que no se ha hecho y que todavía no hay propuestas realmente importantes para poder incorporar a esa cantidad de personas, el golpe ha sido muy duro. La pandemia, decimos nosotros, y otro de los retos, tiene rostro de mujer. Bien lo dice el informe que usted, Sara, nos ha presentado, los más golpeados, las mujeres, los niños, y eso es otro de los grandes retos. Un trabajo que se ha hecho sector público, sector privado, en temas de ampliar mercados, que también era un indicador que venía mal. La economía nuestra venía casi que sin crecimiento de años anteriores. Lo que sucedió en octubre del año pasado nos afectó tremendamente como país y a la región, porque esto sucedió en forma casi paralela en otros países. En todo caso, el tema de lograr esos espacios de innovación también es otro de los retos para la competitividad. Excelente. Nos presentas al menos unos 3 retos allí. Y desde el punto de vista, Daniel, de gobierno, comercio, exterior, ¿qué retos tenemos? Muchas gracias, Sara. Saludos a todos los amigos que nos están viendo. Gusto compartir con ustedes, con Caterina también. Bueno, aparte de la visión de Caterina, que evidentemente tiene más desde el sector privado, mi enfoque tiene que ser más desde el punto de vista de la política pública del gobierno, lo que ha hecho. Creo que primero vale mencionar un poco las prioridades que en un entorno tan complicado como el que se ha tenido hay que abordarlas. Y yo particularmente he sido testigo de eso porque entré al sector público casi con la pandemia. Pero las prioridades en un gobierno cuando viene una crisis como estas se vuelven bastante más cerradas. Aparte de los temas de salud, estamos hablando en competitividad, estamos hablando de conservar los activos, en términos económicos, conservar los activos que tanto trabajaste por conseguir durante mucho tiempo. Esto en términos empresariales también es lograr que los activos de la empresa, tanto los activos físicos como los activos intangibles, como la marca, como el conocimiento, no se vean afectados. Se pueden afectar tus ventas, tus inventarios, tu proyección de ventas de este año, pero la base fundamental no se tiene que ver afectada. En términos de gobierno, creo que el enfoque ha sido ese similar. Cuando hablamos de mantener los activos intactos, insisto, además del tema de salud que ha sido evidente, hablamos de sostener el empleo formal o de al menos amortiguar la pérdida de empleos formales y de igualmente lograr que las capacidades productivas se mantengan. No importa si bajan las ventas, si tenemos que de alguna forma ajustar algunas variables, pero que se mantengan los activos fundamentales que nos van a servir para recuperarnos de cara a futuro. Esto implicó, bueno, algunas acciones, creo que en los temas positivos de la ley de solidaridad, la ley para la recuperación económica, el tema de empleo fue algo fundamental para lograr amortiguar esa pérdida de empleos. No podemos hablar definitivamente de sostener todos los empleos, pero amortiguar la pérdida de empleos que pudo haber sido mucho peor. Pero hace falta trabajar allí en aspectos que recuperen esa fuerza. Crear empleos formales es muy costoso para la economía, pero perderlos se pueden perder fácilmente. Entonces ahora tenemos un largo camino por recuperarle. Comparto lo mencionado por Caterina, en que allá hay un espacio importante por trabajar para pensar en una normativa que ya no solamente aborde el corregir los problemas estructurales de los que ha hablado Caterina, sino también que visualice un poco más a futuro para adaptarse a nuevas realidades. Y un factor fundamental que de alguna forma lo topa tangencialmente los reportes del foro, que son las capacidades. Cuando hablamos de
qué tanto están las economías listas para esta recuperación y esta nueva realidad económica. Creo que una es fundamental, hablando justamente en lo que me he centrado de conservar estos activos, dentro de lo cual el empleo es fundamental, y dentro de lo cual, como hablamos de personas, hablamos también de las capacidades y habilidades de las personas. Esta crisis nos ha enseñado que es necesario, y parte de la resiliencia y parte de la recuperación, lograr incorporar a través de programas públicos, privados, recursos que puedan venir de cualquier lado, el aprendizaje de ciertas habilidades distintas para las personas, para que puedan rápidamente incurrir en un nuevo programa, en un nuevo sector, en una nueva empresa que se ha cambiado del mundo. El ejemplo más claro de esto tal vez es el turismo. Debe ser de las actividades más golpeadas por la crisis. Algunos países en la región lo que han hecho es lograr transformar las habilidades de las personas para que pueda haber cierta transformación, cierta reubicación de esa fuerza laboral, al menos durante un tiempo, mientras esto se recupera. Y de esa forma logramos mantener el activo, al menos en este caso de la persona con los conocimientos. Entonces, creo que esa es parte fundamental de esa resiliencia y de ese readiness del que habla el informe, y que los gobiernos en adelante van a tener que preocuparse muchísimo. Y el otro tema que quería mencionar también respecto a este readiness y de qué tanto podemos ver también los checks and balances, o lo que ha ido bien y lo que ha ido mal. Yo creo que esta crisis, al caso particular de Ecuador, y hablando de competitividad hacia futuro, también nos está dando una señal clarísima de las cosas que debemos apuntalar, porque han salido bien, relativamente hablando, dentro de esta crisis. Hablo de las exportaciones y de las exportaciones no petroleras en particular. Uno ve los indicadores y tenemos hasta el mes de octubre un crecimiento del 10% de las exportaciones no petroleras. Y es cierto, hay alimentos allí que el mundo dejó de consumir autos, pero consumía alimentos, es cierto eso, pero no obstante me parece que hay algo más de fondo aquí. Hay capacidades que estamos demostrando como país que tenemos allí implícitas en los sectores, que son valiosas poderlas poner al mayor servicio, en el buen sentido de la palabra, profundizar lo positivo que tenemos de allí, y de eso hacer que tengamos spillovers o derramamientos de ese conocimiento que se ha demostrado que ha tenido allí los sectores exportadores, y el trabajo público y privado que se ha dado para impedir la afectación en las exportaciones, sabiendo que tenemos una economía dolarizada. Algo hay ahí, algo se ha generado en el país que creo que es preciso profundizar el análisis, tomarlo en cuenta para que de eso aprendamos también, de eso generemos otras políticas, de lo que está bien en esos sectores, de lo que han hecho bien los sectores privados, de lo que ha hecho bien el gobierno y el Estado en general dentro de estos sectores, y replicarlo en la medida de lo posible. Allí demostramos que tenemos capacidades en las cuales nos podemos apalancar, digamos, para una recuperación económica de cara a futuro. Eso por lo pronto dentro de esta corta intervención. Estimada Sara, felicitaciones por ese gran trabajo y este informe diferente, por supuesto, pero que nos obliga a pensar también diferente, fuera de la caja, como mencionamos, en una época tan complicada. Y precisamente tus palabras nos llevan al segundo tema, que es primera parte, un poco era qué retos tenemos, ¿no? Ustedes han mencionado temas importantísimos, temas de estar listos, temas de políticas, de hecho ya mencionaste unas, de qué sirvió, de qué no sirvió, pero ¿qué recomendaciones nos darían de cara a la transformación que habla el Foro Económico Mundial? Estamos hablando a mediano plazo. ¿Nos podrían dar alguna recomendación puntual, algo que quizás ya se esté cocinando ahí en el sector privado del lado de Caterina, o que ya ha sido efectivo y que lo quieren profundizar, ¿no? Y por el lado de Daniel, quizás, ¿qué políticas o qué programas se vieron que sí son efectivos y que recomendarías que se pongan en práctica o que se profundicen para esa transformación que necesitamos en los próximos 4 o 5 años, para definitivamente salir de los efectos negativos de la pandemia y crecer? Porque para llegar a lo que estábamos o que proyectábamos estar de aquí a 5 años, el año pasado va a ser muy diferente, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darían puntuales? ¿Una o dos, cada uno en su ámbito? Gracias. Sí, la verdad es que yo he visto de las empresas que están saliendo mejor de esta crisis,
y que están encontrando esas oportunidades es entender la nueva realidad, entender al consumidor que tiene unas prioridades totalmente diferentes de las que tenía en enero y febrero de este año. Ya ha mencionado el viceministro, por ejemplo, se dejaron de comprar ciertos artículos y ahora están buscando otras. Entender qué es lo que el cliente quiere. El cliente necesita sentirse seguro, sentirse que la empresa cuida de su salud. Por ende, aquellos negocios a donde van los clientes y que sienten que están preocupándose de él, son muy valorados, pero también entendiendo que la capacidad adquisitiva del consumidor, particularmente en nuestro país, ha cambiado muchísimo. Entonces, las empresas tienen que reinventarse. Los temas, el término de innovación que lo vimos en el informe es tremendamente importante ahora, pero muy volcados hacia el cliente. ¿Y qué se está haciendo? ¿Y qué se recomienda hacer? Acercarse a él, ese diálogo, es entenderlo, y a todas las partes relacionadas de la empresa. Por un lado, también a los proveedores. Hay empresas que llegaron más sólidas a esta crisis y que pueden ayudar a otras en esta cadena a salir adelante. Hay creatividad también en formas de ayudarse mutuamente en los temas financieros, en los temas de flujo, que son parte de la dificultad. Pero en estas soluciones, esa triple hélice, lo que está sucediendo en este momento, en este conversatorio, ¿no? Tener al sector público con el sector privado y la academia es tremendamente importante. La academia que nos puede dar esos desarrollos, esos nuevos diseños, esa innovación, y con el sector público hacer justamente políticas que nos sirvan. En estos días hemos trabajado, y no solo ahorita, sino que ya como que se ve el resultado en los temas de comercio exterior, justamente con el viceministro, con el ministro Ontaneda. Ya son algunos años que hemos pensado en la importancia, por ejemplo, de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Tenemos un acuerdo de primera fase, y ahí viene el tema de los mercados, que también el índice de competitividad global nos marcaba mal y decía Ecuador necesita más mercados, y Ecuador tiene unos productos maravillosos, espectaculares, que el mundo demanda, que Estados Unidos, que el ciudadano americano demanda, y que allí tenemos una gran oportunidad que hemos trabajado juntos, sector público y sector privado. Y por último, juntos también estas tres partes, tener un norte productivo y que la política no incida tanto en la economía, sino que le dé su acentuación de cara a un cambio de gobierno, que es también una situación delicada que se nos presenta, pero que se entienda claramente qué necesita la producción, qué necesita nuestra gente para poder dignificar su vida con plazas de trabajo, y cómo podemos generar riqueza, que es a través de esta diversidad que tiene nuestro país y que definitivamente presenta montones de oportunidades en la crisis que tenemos que aprovechar, entendiendo que las cosas fáciles pasan rápido, pero las cosas difíciles son las que quedan, las que nos generan satisfacción, y al final del día son las que tienen los resultados que necesitamos 17 millones de ecuatorianos. Muchísimas gracias, Caterina. Daniel, tus recomendaciones. Gracias, Sara. Tal vez para acortar o poner en perspectiva las generalizaciones, creo que deben abordar indistintamente del ámbito, deben abordar dos criterios que son transversales. La una es el acortamiento de las brechas, pues si algo ha pasado con esta crisis o si algo hemos visto es que las brechas se agrandan absolutamente en todos, países grandes, países pequeños, en telecomunicaciones de quien tiene acceso versus quien no tiene acceso, en empresas igualmente, las grandes versus las pequeñas. Todo tiene unas brechas que en esta crisis se exaspera y eso demuestra también una falencia de políticas públicas para lograr poner pragmáticamente, pero también con lo que mencionaba Caterina, ¿no? Por delante poner el objetivo de crear riqueza para el desarrollo y con eso acortar las brechas. Ese es el primer tema, acortar las brechas, eso debe ser un criterio transversal. Y el otro, el de lograr también una mayor
transparencia, mayor agilidad del sector público, de las regulaciones públicas, de la política pública en general. Esto se hacía referencia de alguna forma en el pilar de institucionalidad también. Acá creo que hay buenas noticias para el país en el sentido de lo que estamos ahora emprendiendo y que esto queda como una política de Estado en relación a dos temas. Caterina lo abordó de alguna forma con el acuerdo de primera fase con Estados Unidos, pero embarcados en esto, ahora vamos a tener que entrar también en un tema de acelerar, por ejemplo, la facilitación al comercio y también acelerar lo que se denomina buenas prácticas regulatorias. Esto puede sonar bastante complejo y difícil a veces de entenderlo, pero en la práctica lo que busca es simplificarle la vida al ciudadano, simplificarle la vida a las empresas, que el gobierno sea más accesible, que esté más transparente, que sea más previsible también su normativa, y eso se vuelve fundamental de cara a la recuperación. Y por supuesto hablamos de digitalizar todo. Cuando hablamos de cerrar las brechas, creo que también hablamos de cerrar ese tipo de brechas que tenemos para digitalizar el gobierno, los trámites, los requisitos, las regulaciones, porque esta nueva normalidad nos ha enseñado que pues, necesitamos también acortar esas brechas. Entonces, indistintamente del ámbito, creo que se deben abordar esos dos criterios de manera transversal, ya sea en la política laboral, en la política crediticia, en la política de educación, en la conectividad, que es uno de los factores más críticos en este momento, y finalmente que esto siempre tenga como puntal una política pragmática de desarrollo basado en el crecimiento del empoderamiento del ciudadano, de la pujanza que tenga el emprendimiento, el ciudadano, el sector privado. El Estado está para empujar, el gobierno está para empujar, para crear el entorno adecuado para que eso se pueda dar, pero haciendo también referencia a lo que menciona Caterina, Ecuador en un momento particular de elecciones, creo que hay que tener eso muy en cuenta, pues si bien hay que poner los problemas que tenemos por delante, dentro de los cuales estar definitivamente el reducir las brechas en todos los ámbitos, no podemos dejar bajo ningún concepto de también vislumbrar que el desarrollo del país, la recuperación económica primero y después el desarrollo, está de cara a una economía que visualiza el crecimiento del sector privado, que visualiza el mercado, que visualiza más posicionamiento en el mundo internacional. Se une un poco con la reflexión anterior respecto a que nuestro sector exportador algo ha demostrado que hace bien las cosas y bueno, apalanquémonos en eso para la recuperación económica y para el crecimiento de cara a futuro. Muy bien, les agradezco muchísimo sus opiniones, esperemos tomar nota y que realmente cuelen hondo en futuros gobiernos y acciones. Y precisamente hablando de eso, el Foro Económico presenta, les voy a leer dos frases que dice el Foro Económico como parte de tendencias, una, y como recomendaciones para la transformación, la otra. Insistimos en este tema de la transformación. No podemos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, el primero, que es una tendencia, quisiera la opinión de ustedes, es una reflexión corta, rápido. Lo primero que se les venga a la mente, la reflexión del foro es, la cultura emprendedora ha sido fortalecida en los últimos 12 años, hablando de tendencias. Sin embargo, no ha generado la creación de nuevos empleos, de nuevas empresas. Yo añadiría, y de nuevos empleos, porque quizás puede generar empresas, pero si estas no generan empleo, que lo vemos aquí en Ecuador, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué dicen de esta frase del Foro Económico? La cultura emprendedora ha sido fortalecida en los últimos 12 años, pero no ha servido para la creación de nuevas empresas. Y yo le añado, no ha servido para la creación de nuevos empleos. ¿Qué podemos hacer? ¿Empezamos? En ese sentido, es cierto que aquí en nuestro país antes teníamos emprendimientos en un porcentaje muy alto relacionados a necesidad. Y eso poco a poco se ha ido nivelando con los emprendimientos por oportunidad. Sin embargo, la normativa, vuelvo a lo que decía al inicio de este conversatorio, es tan pesada, tan cargada, que los pequeños negocios, los emprendimientos no pueden cumplir. En algún momento me decían, ¿por qué hay tanta informalidad? Es porque este exceso de normativa lamentablemente arroja, inclusive a los pequeños negocios, arroja hacia la informalidad. Y en temas laborales definitivamente no logran crecer, porque
todo negocio, desde el más chiquitito, lo que siempre quiere es crecer, pero la normativa los hunde. Entonces, para generar nuevas plazas de trabajo, definitivamente que el tema laboral tiene que cambiar, tiene que haber normativa especial para que se pueda generar esas plazas de trabajo, porque si un emprendimiento en términos laborales, porque todos sabemos que no necesariamente ese emprendimiento va a salir adelante. Tenemos grandes empresarios en el Ecuador que quebraron varias veces hasta que finalmente lograron ese nicho que los hizo lograr sus sueños y lograr sus metas, y ayudarles a rebotar de una caída a los emprendimientos de forma fácil, y que además en temas laborales tengan tal vez un régimen muy particular para poder generar las plazas de trabajo que se necesitan, y que si ese emprendimiento después de 6 meses, 7 u 8 meses cae, pueda tener las facilidades para rebotar, porque esa persona es una persona que está demostrando una capacidad creativa e innovadora que hay que fomentar, a pesar de que pueda sufrir dificultades, pero hay que permitirle ese camino de desarrollo, como en algunos casos en nuestro país se han dado. Sin embargo, necesitamos una normativa especial para que eso se pueda dar. Muy bien, muchas gracias, Caterina. El tema laboral es fundamental, la normativa simplificada y el hecho de que los fracasos no sean un estigma, que pasa en muchas economías, pero en muchas otras no. Y es verdad, es un aprendizaje eso para los emprendedores. Daniel, te escuchamos. Creo que podría resumirlo, no dejando de señalar que es bastante complejo hacerlo, pero en las habilidades, volviendo al tema de la necesidad de diversificar un poco las habilidades. Hablamos de las personas, el dar acceso a que las personas puedan tener más conocimiento, tener más habilidades que desarrollen para que eso forme parte de su propio desarrollo, ya sea por autoempleo o por oportunidades de empleo directamente en otro emprendimiento que se genere, otra empresa. La habilidad también, la diversificación de habilidades de la economía. Hablamos de la diversificación que se pueda dar, pero nuevamente pragmáticamente a través de aprovechar las ventajas comparativas que se tienen, que no se han llegado a aprovechar en su totalidad, creo yo. Entonces, creo que al final del día las ecuaciones van a volver a mirar al tema de habilidades. Hablamos evidentemente de educación, de dar oportunidades para que las personas puedan entrar en esas habilidades, de que las empresas puedan también entrar a tener mayores habilidades, de que el gobierno sea más ágil para generar oportunidades, y allí se pueda generar no solamente el emprendimiento y que haya nuevas empresas, sino nuevos empleos, más crecimiento, y con eso se aproveche el círculo virtuoso del que todos queremos aprovechar a través del emprendimiento. Sí. Muy bien, excelente, Daniel. Y recojo entonces, y creo que ya lo mencionaste antes, el tema de políticas laborales activas para poder hacer esa reinserción, ese reentrenamiento. Y eso puede ser parte no solo del gobierno, también las empresas y las instituciones educativas. Eso es fundamental de poder hacerlo, así como también ese ecosistema emprendedor que debe de existir. Y la última aspecto que menciona, o que yo recojo que menciona el Foro Económico Mundial en su reporte, es una recomendación a mediano plazo para esa transformación productiva. Y ellos recomiendan incentivar y ampliar las inversiones a largo plazo, porque estamos hablando de un no inmediato, sino mediano y largo plazo, en investigación. Incentivar y ampliar inversiones de largo plazo en investigación. La cultura de investigación en nuestro país, o el trabajo de investigación a nivel gobierno, universidad, empresa, está todavía en pañales. ¿Cómo podemos fomentar o poner esos incentivos de ampliar la inversión de largo plazo en investigación? ¿Y en dónde? ¿Cómo y en dónde? No sé si tuvieran ustedes rápidamente así, Caterina y luego Daniel. Yo creo que lamentablemente esa normativa pesada de la que he hablado varias veces se presenta mucho en los temas de innovación. Tenemos este código ingenios que tiene una carga ideológica y que no permite desarrollar esos espacios, ¿no? Eso lamentablemente es parte de lo que hay que cambiar en nuestra normativa,
una normativa más moderna, más acorde a lo que la realidad actual exige. Pero en temas de investigación, nuevamente nos toca a nosotros, a los gremios, al sector público, trabajar con la academia. Ustedes son los que tienen ese potencial gigante. Daniel ha hablado muchas veces de la educación, de la capacitación, hemos hablado de la cuarta revolución industrial. Entonces aquí nuevamente la triple hélice tiene un rol importantísimo, hacer que se acerque más el sector privado con la academia y que puedan juntos trabajar en desarrollo, en investigación. Yo creo que algunos países lo han logrado muy bien y nosotros tenemos ahí un gran reto. A pesar de que, por ejemplo, yo vengo del sector de plásticos y hemos tenido alianzas para acercarnos, pero todavía nos falta. O sea, hay academias en el mundo que se dedica a esa vinculación con el sector privado y ahí nosotros tenemos un gran reto que debe hacerse porque el momento actual lo requiere. Daniel. Recogiendo la última parte de la intervención de Caterina, es la investigación, pero en trabajo coordinado que pueda hacerse gobierno, academia y la empresa también. Ya hay buenos ejemplos en Ecuador. Hay, por ejemplo, una conformación interesante que se ha dado recientemente en Guayaquil con la empresa pública de innovación, con Épico, en Quito en su momento también, con Quito, que se dio un impulso importante. Creo que por allá hay interesantes iniciativas que conjugan esas tres hélices de las que habla Caterina para que la innovación, para que la investigación se vuelva en algo tangible, que dé un poco de oportunidades, ¿no? Que más allá de las grandes empresas que a veces pueden invertir en este tema, este tipo de iniciativas ayuda a que se masifique un poco las posibilidades para innovar, para lograr investigación en temas que a veces son pequeños pero que generan un gran cambio y que muchas veces incluso están vinculadas también con la solución de problemas sociales. Por eso el involucramiento también de las instituciones públicas. Pero dar fuerza a eso me parece que es fundamental, pero no con una visión únicamente del Estado, como por ejemplo tiene el Código de Ingenios, que bien menciona Caterina, es una visión errada, y que a veces tampoco solamente si es que está llevado desde 100% desde el tema privado, tampoco a veces puede tener todos sus efectos que se esperan. Creo que la conjugación de todos los actores es el espacio ideal para generar mayores incentivos y colocar los incentivos en el sitio correcto para motivar la investigación, la inversión en investigación. Escucho sus comentarios, me alegro muchísimo porque creo que hay mucho, como dicen en inglés, food for thought. Espero que nuestros oyentes, nuestros amables oyentes y lectores escuchen esta presentación, reflexionen, formen sus propias conclusiones, lean el reporte y sigamos con la discusión y pongamos luego en práctica un plan que realmente sirva para esa reactivación que la estamos haciendo, pero además para la transformación. Una transformación de hacer las cosas no como lo hemos venido haciendo, tenemos que mejorarnos en muchos aspectos. Él ya lo ha mencionado Caterina algunos, por ejemplo el tema de la normativa, Daniel el tema de los mercados y las habilidades, en particular laborales. Seguir haciendo las cosas que hemos venido haciendo bien, ¿no? Las colaboraciones que sí se han dado entre la empresa, gobierno y la universidad, que deberían profundizarse, sí. La parte exportadora, que ha sido nuestra salvavidas en esta crisis. Y de nuestro lado, les agradecemos muchísimo. Yo de mi lado, ha sido un gusto compartir con ustedes dos y esperamos seguir con este diálogo de la triple hélice que ha coincidido acá. Muchas gracias. Tania. Muchas gracias a todos ustedes, al señor viceministro, a Caterina por sus valiosas reflexiones. Ya lo ha dicho Sara, quedan valiosas reflexiones tanto para la academia, para el sector privado, para la empresa, para el sector público. Entonces, realmente, muchas gracias por su contribución. A todos los invitamos a descargar el reporte que está disponible desde ya en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Esperamos igual seguir manteniendo estos espacios en próximas semanas, quizás ya desde el próximo año en vista al cierre de este año. Que pasen muy bien. Muchísimas gracias a todos. Buenos días.